La semana pasada dediqué este comentario a la actualidad de la Iglesia y de lo que va pasando en el mundo a la intervención de los obispos venezolanos sobre lo que está sucediendo en su país, esa durísima represión que el gobierno, que según los propios obispos cada vez tiene un carácter más dictatorial, está ejerciendo sobre una parte importante del pueblo venezolano que reclama más libertad. Esta semana quiero seguir sobre ese tema, primero porque mi preocupación, como la de muchos, sobre lo que pasa en Venezuela es muy grande. Tengo mucha gente muy querida allí que está sufriendo realmente las consecuencias, incluso alguno ha sido detenido por las fuerzas del régimen. Pero también porque se ha producido una novedad esta semana, se ha oficializado, se ha hecho oficial la petición del gobierno y de la oposición venezolana al Vaticano para que se convierta en mediador del diálogo entre ambos, gobierno y oposición, y que envíe como figura representativa al secretario de Estado, el cardenal Parolin, que fue anteriormente nuncio en Caracas. Aunque el Vaticano aún no ha contestado a esta petición, quiere ver si se dan las condiciones para que se pueda ejercer esa mediación, porque si no, lo que haría el Vaticano sería poner su prestigio al servicio de algo inútil o al servicio quizá de la propaganda del régimen, es decir, de la propaganda del gobierno. El Vaticano está con mucha prudencia, esperando a ver cuáles son esas condiciones, pero sí el Papa Francisco ha enviado una importantísima carta al pueblo venezolano diciendo con toda claridad que si no hay diálogo, si no hay un esfuerzo de todos por salir adelante, por olvidar las heridas del pasado, la situación no podrá solucionarse y irá degenerando cada vez más. El Papa llega incluso a pedir un esfuerzo de generosidad heroica, dice el Papa, a la hora de perdonar. Y es que efectivamente, cuando ha habido sangre, todos los muertos, los heridos, los torturados, cuando ha habido sangre es muy difícil perdonar. Tienes un hijo que le han matado, tienes un hermano, hay personas que están desaparecidas, es muy difícil perdonar. El Papa habla de un perdón heroico, pero naturalmente el Papa no solamente pide a las víctimas que perdonen, sino que también reclama que se creen unas condiciones donde haya una auténtica democracia y donde cese absolutamente la represión. Ha tenido lugar ya en el momento en el que hablo una de estas reuniones entre gobierno y oposición que, según todos los analistas, ha sido una especie de diálogo de sordos, porque en realidad han hablado y nadie ha escuchado. Bueno, incluso hay quien dice que esto no es más que un montaje del gobierno para adquirir un poco de prestigio internacional, hacer ver que hacen cuando en realidad no hacen nada. Bueno, esto está por ver. Yo lo que quiero comentar es que apoyo totalmente la iniciativa del Papa, la carta del Papa, que es necesario un esfuerzo por ambas partes y que sin diálogo no habrá ninguna solución. Es la última oportunidad que tiene Venezuela antes de abocarse o a una dictadura sangrienta, tipo la dictadura cubana, o abocarse a una guerra civil que de verdad es un escenario temible. La muerte, la guerra, la persecución entre hermanos es siempre terrible y deja unas heridas que tardan muchísimo en cicatrizar. Es mucho peor una guerra civil que una guerra entre países vecinos. Y eso lo puedo decir como español porque sé cuáles son las consecuencias de una guerra civil, no solamente en lo que respecta a millones de muertos, en España fueron más de 1 millón, sino a que las heridas, repito, tardan muchísimo en cicatrizar. Hay que rezar por Venezuela. Venezuela tiene su última oportunidad de encontrar una salida dialogada hacia la convivencia, hacia la paz, hacia la libertad y hacia el progreso. Hay que rezar por Venezuela, unirnos al Papa en la oración por Venezuela, unirnos a los obispos venezolanos, a los católicos venezolanos, que estoy seguro de que están dispuestos a perdonar como el Papa les pide, como ha hecho por otro lado siempre la Iglesia Católica, experta desde Jesucristo en perdonar a sus enemigos e incluso en ayudar a quien antes les había hecho daño. Recemos por Venezuela, tiene su última oportunidad, quizá ya no tenga otra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.